Hola, ¿cómo están, gente bonita? Bienvenidos a Destripando la historia del México antiguo. Por si no nos conocen, yo soy Nain Oliver, mi compañero Adrián, ambos estudiantes del plantel Conalep Chalco 263 de la carrera de enfermería en turno vespertino. Y dime, ¿cómo estás, Adrián? Pues me encuentro bien, bastante bien. Gracias por preguntar. Feliz de poder hablar de un tema más de la historia mexicana el día de hoy. De acuerdo, muy bien, me alegro por ti. Pero cuéntanos, ¿qué temas vamos a tocar el día de hoy con la bonita comunidad que tenemos? Pues hoy hablaremos de un tema muy importante que ocurrió aquí en nuestro país, que digamos que el tema principal es la expropiación petrolera. Hablaremos desde qué ocurrió, cómo se provocó, cómo afectó y realizó distintos cambios, así como qué tiene que ver el 18 de marzo de 1938. También mencionaremos a un personaje emblemático y importante en esta etapa, que es sobre Lázaro Cárdenas. Y para terminar, hablaremos de cómo estos sucesos nos afectan actualmente. Muy bien, me parece perfecto. Y gracias a la investigación previa que hemos tenido con nuestro equipo de trabajo, me gustaría que comenzara yo explicando un poco, pues, lo básico del tema. Verás, esto comenzó por finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque algunas empresas extranjeras controlaban la exportación petrolera de México. Esto ocurría con una técnica que actualmente sigue siendo utilizada en algunos otros países un poco más precarios. Cuando un país tiene las tierras ricas de recursos naturales, pero no tiene la infraestructura o la economía suficiente para vender o extraer estos recursos, pues lo que suele ocurrir es que entra una empresa extranjera con la infraestructura o ya la empresa hecha y ya nomás pone el dinero, compra las tierras, pone tecnología, pone el personal de trabajo, usualmente del mismo país, y extraer los recursos y ellos lo ven. Lo que se queda del país es el dinero que obtuvo al comprar las tierras. Y en este caso era el petróleo, el oro negro. Exactamente, Naim. No pudiste haber descrito mejor lo que causó la expropiación petrolera. Bien, y como escucharon, este no fue un trato bastante justo. Pero algo todavía peor fue que los mexicanos que trabajaban en estas petroleras sufrían explotación laboral, trabajaban muchas horas y les pagaban muy poco. Es por eso que se juntaron y formaron la STPRM. Esta se fundó en 1935. Ok, ok, ya veo, ya veo. ¿Y qué es exactamente la CTPRM? Pues este es un sindicato, que sus siglas significan Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y en esos tiempos fue bastante relevante, porque tuvo el apoyo del gobierno cardenista. Se realizó la huelga de 1937 y esta fue de manera masiva. Paralizó incluso la industria petrolera. Las personas justamente pedían un mejor salario, menos horas de trabajo y un trato pues más humano. Ok, ya entiendo de una mejor forma. Y de hecho creo que ya había escuchado algo sobre ellos. Hasta donde yo sé, los trabajadores llevaron su caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en México. Y tras un estudio de la situación, laudó me refiero a que tuvo una decisión definitiva a favor de los obreros y ordenó a las empresas extranjeras a mejorar los salarios, las condiciones de trabajo y un trato digno. Las compañías se negaron a acatar estas órdenes, alegando que era imposible, económicamente hablando, y apelando a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte les contestó técnicamente lo mismo, que tenían que obedecer estas órdenes y que sí o sí tenían que mejorar las condiciones de trabajo para sus empleados, porque no se considera explotación laboral. ¿Es esta información correcta, según lo que tú sabes? Sí, exactamente, eso sí pasó.
Esto se puede checar en el decreto de expropiación y el discurso de 18 de marzo de 1938. Estos están disponibles en los archivos digitales de la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo. ¿Y me podrías contar sobre qué pasó este día y por qué es tan relevante en la historia que estamos contando? Pues verás, Naim, el 18 de marzo de 1938 fue una fecha importante, ya que en esta ocurrió que el presidente en ese entonces, Lázaro Cárdenas, anunció por radio a la nación el decreto que expropiaba los bienes de 17 compañías petroleras. La medida se basa en el artículo 27 constitucional, que establece la propiedad originaria de la nación, sobre todo los recursos del subsuelo. De forma más clara se podría decir que les quitaron sus instalaciones y activos petroleros de forma legal, lo que hizo imposible que continuaran con este negocio en México. Mm, vale, ya entiendo. Y supongo que por eso, entonces el presidente Lázaro Cárdenas fue tan relevante en esta época y en este acontecimiento, porque parte también argumentó que las empresas, al negarse a acatar las leyes mexicanas, ponían en riesgo la economía y el control del país. Bajo mi punto de vista, no fue un ataque contra la inversión extranjera o un abuso contra ellos como tal, sino más bien medidas para mantener a las personas del pueblo mexicano en un buen estado y en lo que se merecen a cierto punto. Así es, eso también es correcto. ¿Mm? Ok, logro ver que tú sabes más del tema que yo, pero ¿qué crees? Que en sí todo lo ocurrido causó el nacimiento de Pemex. No sé si lo sabías. ¿Y cómo esto causó el nacimiento de Pemex? Sí, así tal cual lo escuchas. Para administrar la industria petrolera, ahora nacionalizada, se creó por decreto el 7 de junio de 1938 Petróleos Mexicanos, por sus iniciales, mejor conocido como Pemex, como una empresa pública con exclusividad sobre la explotación, refinación, transporte, comercialización del petróleo mexicano. De esta forma, los obreros consiguieron de una cierta manera la justicia y mejorar sus condiciones de trabajo. O bueno, más o menos, pero de eso hablaremos en otra ocasión sobre lo que es actualmente Pemex. Pues fíjate que eso no lo sabía del todo. ¿Dónde puedo encontrar esa información? Pues toda esta información sobre la historia de Pemex la puedes encontrar en su página oficial por si gustas algún día verla. Y también habla un tanto sobre el tema que acabamos de tocar nosotros. Bueno, por ahora, ¿te gustaría dar el resumen de lo que vimos hoy, por favor? Sí, claro. En resumen, o en pocas palabras, lo que causó fue que desde años atrás el petróleo se lo llevaban empresas extranjeras que compraban las tierras y ponían el equipo y personal, y se quedaban todas las ganancias del petróleo de nuestro país. Esto creó inconformidad en mexicanos por la explotación laboral y causó una protesta masiva que paró la producción de petróleo. Se llevó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y falló a favor del pueblo mexicano. Las empresas extranjeras se negaron, pero legalmente ya no podían hacer mucho. Y el 18 de marzo de 1938, el presidente, que en ese entonces era Lázaro Cárdenas, decretó que expropiaba los bienes del país a 17 empresas extranjeras basándose en el artículo 27 constitucional, lo cual provocó el nacimiento de Pemex. De acuerdo, estuvo muy bien tu resumen, compañero. Gracias por cierto. Pero bueno, por nuestra parte ha sido todo por el día de hoy y por la charla que hemos tenido con ustedes. Esperemos y en un futuro puedan escuchar otro de nuestros videos o podcasts. Y por favor, despídete, compañero. Así es. Yo soy Naim y de momento nos despedimos de ustedes. En caso que no los vuelva a ver el día de hoy, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Gracias.